buenas y bienvenidos a la One Bone Crew. Hoy tenemos a un grupo de investigadores informáticos muy importantes. Tenemos a Giovanni Jai sobre bases de datos relacionales. Wow, muy interesante, amiguito. Luego tenemos a otra invitada muy importante, que es Mary Joy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo les voy a hablar sobre las bases de datos distribuidas y replicación. Eso, muy bien. Tenemos otro, que a ese le decimos el jefe, es mi amigo Doñas. Hola, yo les hablaré sobre qué es una base de datos, y para qué sirve. Eso, muy bien. Tenemos a otro, es el más fuerte de todos. Ese es Tocayo. Claro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Yo les voy a hablar sobre bases de datos no relacionales. Vaya, muy interesante. Y por último tenemos al más chingón, al Fernando. Hola, bienvenidos. Yo les hablaré sobre la seguridad en bases de datos. Pues muy bien, amiguito, muy bien. Me parece un tema muy interesante. Ahora iremos primero con el tema de nuestro amigo Yair, que es el que viene más preparado de todos. Se ve muy inteligente, ¿sí o no, amiguito? Así es, amiguito. A ver, ustedes se preguntarán, ¿qué es el modelo de datos? No me lo pregunto. No, es cierto, no. Bueno, pues el modelo de datos es básicamente como representamos la estructura de la información que un sistema necesita para manejar. Se trata de entender qué datos importantes cómo se realizan entre sí y cómo lo vamos a organizar. Bueno, ¿En dónde se pueden ocupar? Ajá, ¿dónde podemos ocupar ese tipo de datos? pues ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Escuela, puede ser la escuela, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? El trabajo. Sí, una tienda. Eso. Sí, Sí, de eso, amiguito. Muy Sí. bien, ¿Me una entiendes? explicación muy entendible. Exacto. La verdad. Hablando de datos y de cosas que podemos utilizar para administrar cosas, quiero ir con mi compañero Antonio, que también su tema es muy parecido y muy similar a ese tipo de datos. Hola, muy buenas tardes, soy Antonio. Y yo les hablaré sobre qué es una base de datos y para qué sirven. Bueno, mi opinión, porque si lo quieren. No. Bueno, no una opinión, ustedes me entienden. Una base de datos, imagínense como un contenedor de información donde se almacena y organiza los datos de una manera estructurada. Un ejemplo, como dijo mi compañero Yair, una escuela, que esté el nombre, que esté número de control, que esté teléfono, o sea, sus datos, pero de manera que estén clasificadas y que no estén en desorden, para que se pueda encontrar pues rápido. Vaya, muy interesante, muy interesante. Espérate. Producción. También puedes checarla, o sea, insertando algunos datos como un login, puedes puedes solicitar estos datos. Oye, amiguito, una pregunta. El login, bueno, creo que todos hemos hecho una cuenta de Google en algún momento para ingresar a nuestras aplicaciones favoritas. Básicamente se ocupa para todas las aplicaciones o páginas. Y para todos te pide un login. Para este login te pide un correo, una contraseña y un usuario, que esos mismos se van a guardar en una base de datos, como dije anteriormente, que se guardarán de manera estructurada. El login es básicamente, al momento de crear la cuenta te va a pedir unos datos específicos, que será el correo, tu nombre de usuario y una contraseña que le darás a esa cuenta para ingresar al login, y dale para ingresar a tus datos, así. Tienes que agregar esas dos llaves, que es casi siempre es el correo y tu contraseña, o tu nombre de usuario y contraseña, y así ya puedes ingresar. Sí, muy interesante, amiguito. Vaya, verdaderamente extraño mucho este tema. Me cortaron, iba a decir más, estaba más inspirado. No, es que
No, es que me acordé que hablando de login, muy interesante, Toño. Vaya, que es algo bastante increíble. Hay mucha gente que tal vez no sabe cómo hacer cuentas. Me O sea, imagino, la verdad sí me imagino. Sí. ese tipo de gente no debería tener internet. Vamos con nuestro querido amiguito Yair para que nos siga explicando un poco más sobre su tema, ya que no nos terminó de explicar muy bien qué se supone que hacían ese tipo de datos. Bueno, una base de datos relacional es una forma de organizar información usando tablas. ¿Sí me entiendes, amiguito? Sí, otra vez, porque andas muy raro. Bueno, una base de datos relacional es una forma de organizar información usando tablas. Cada tabla se enfoca en una entidad específica y cada fila representa un dato o registro, mientras que las columnas indican sus características que son atributos. ¿Sí me entiendes, amigo? Sí, sí, entiendo. Pero quiero saber qué se supone que es una entidad. Mira, Un fantasma. ¿eh? Una entidad es un No, fantasma. amiguito, o sea, Entonces, ¿qué es una entidad, amiguito? pues una entidad es una representación de un objeto en el mundo real, que tiene como existencia independiente y que puede distinguirse, de otros objetos. En términos simples, una entidad es algo de lo que se desea almacenar información. Oh, vaya. Es muy, muy interesante, la verdad. Creo que es probablemente una de las mejores cosas. Sí, amiguito. Ahora hablaremos sobre las bases de datos. Ahora hablaremos sobre la seguridad de la base de datos con nuestro querido amigo Fernando. Explícanos. Hola, más. buenos días. Les voy a explicar que es un área que se encarga de proteger información almacenada. En pocas palabras, es todo lo que se hace para mantener seguros los datos que tienes guardados. ¿Ok? Ok. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Sí, a ver, explícame un poco eso porque creo que como que no entendí muy bien. Ok, ya. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Ok. Imagina que tienes una base de datos guardada con información de los estudiantes Ok. de una escuela, ¿ok? Ok. Y ahí tienes los nombres, las calificaciones, sus direcciones, o sea, todo eso, etcétera. Sí. Y la seguridad de bases de datos se encarga de que solo el personal autorizado pueda o cambiar esos datos y que estén protegidos contra hackers o produzcan errores o así. Oh, ok. Entonces, básicamente se encarga eso de proteger los datos Exacto, que hay guardados en, por ejemplo, una nube, exacto, así. para que no la logren hackear y saquen los datos. Exacto. Muy interesante. Y, por ejemplo, dinos cómo podemos usar este tipo de seguridad. Pues se usa aplicando técnicas de herramienta que puede ser control de accesos, autenticación, cifrado de datos, monitoreo y auditoría, copias de seguridad, pruebas de seguridad, o también puedes ocupar herramientas usadas que pueden hacer como sistema de detención de intrusos, el cifrado con SSL o TLS o cosas así. No, muy interesante, la verdad. Es muy importante proteger los datos y lo que es saber cómo usarlos y también saber cuántas variantes hay para usarlo es bastante, pues, importante, ¿no? Sí. Y ahora, dinos también otra cosa que quería saber es, ya sabemos cómo utilizarlo, pero ahora quiero saber qué tipo de amenazas se puede enfrentar una persona si no sabe utilizarla o si no la usa. Pues las amenazas comunes pueden ser inyecciones de SQL, malas configuraciones, usuarios internos, software desactualizado o falta de cifrado en los datos de sensible. ¿Ok? Sí, lo entiendo. Muy bien, me parece muy importante. Dinos por qué es tan grave, qué pueden hacer con esos datos como para que tú tengas que protegerlos. Pues mira, buena pregunta que tienes, ¿eh? Se puede ocupar en distintas maneras dependiendo del sistema que estés ocupando, que puede ser MySQL, SQL Server, etcétera. Si quieres te puedo explicar cómo se puede ocupar en medidas de seguridad, que por ejemplo serían como crear usuarios con permisos específicos, cifrar datos sensibles, usar copias de seguridad, es como te había explicado, revisar quién
accedió o modificó tus datos, o sea, puedes checar quién entró a tu cuenta, te llega la notificación de ahí quién entró, a qué horas, o a veces igual en el map te aparece desde dónde se conectó. Oh, vaya, Ok. muy. Y también puedes prevenir ataques sobre SQL de ejecución y sería todo lo que te puedo explicar, amigo. Pues muchas gracias, son datos muy importantes. La seguridad creo que es lo más importante en este tipo de entorno, Sí. porque exacto. todos ahora guardan básicamente todo Sí. en dispositivos y el saber protegerlos es bastante importante. Exacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sé que mucho gusto por tienes invitarme. prisa, sí, tienes prisa. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Ya Sí. ve qué pedo. Gracias por todo. Sí, Bye. sí, adiós. Entonces ahora nos quedamos con Tocayo, porque nuestro invitado anterior tenía mucha prisa, se tenía que ir. Desafortunadamente pasaron cosas. Entonces, dime, ¿cómo estás, amigo Muy Tocayo? bien, amigos, es un placer para mí estar aquí. Estoy con compañeros muy buenos y la verdad la información que han compartido es muy interesante. la Sí, verdad. es bastante importante. Claro. Ahora, quiero que tú nos expliques de qué ibas a hablar. Claro, lo mencioné en el principio, voy a hablar sobre bases de datos no relacionales. Ok. Bueno, pues anteriormente ya tuvimos el ejemplo de bases de datos relacionales, que se usa tablas y todo eso. Sí. Ahora, la diferencia con las no relacionales es que aquí el modelo es más flexible. No, claro. Ya no todo está en tablas. Puede estar en tablas, pero esas tablas se pueden modificar mucho más fácil. Y a diferencia de las relacionales que cuesta más trabajo que mover el código Sí. acá, entonces es otro rollo. Sí. Básicamente en las no relacionales tenemos más flexibilidad para ingresar datos, recuperarlos y hacer consultas de datos, que tú sabes que se necesitan. Sí. Quiero saber un dato con una pequeña parte, quizá en el código, rápidamente puedo obtener toda la información sobre ese dato. Por ejemplo, en una base de datos de una empresa, busco un empleado, quiero saber Ok. cuánto gana, quizás solo con su horario, de qué horas entra y qué hora sale, quizás con su solo nombre, me aparece toda esa información, cuánto tiempo lleva trabajando, su salario, que es lo que quiero saber, horarios, todo eso. Claro. Entonces, es una gran herramienta, porque como ya mencioné, es muy flexible, pero hay una cierta desventaja, que a veces llega a ser muy complejo el código Claro. y usarlo de manera correcta. Entonces, No es como que muy, ¿cómo decirlo? Muy friendly para Exacto. mejor la relacional. exacto. Ok. Porque ahí es más fácil realmente. Como dije, yo creo que el principal problema es eso, que es complejo por lo mismo que es flexible. Porque al ser flexible no tiene una forma definida, entonces se te mueve algo para acá Sí, y hay que está buscarlo. Ajá. más Y en complicado. la relacional, pues se te mueve a algún lado específico y ahí lo tienes. Entonces, como para modificar, sí es más complicado. Para consultar e ingresar datos es mejor. Ok. Pues es una gran herramienta, pero digo, no lo recomendaría para personas que están empezando. Porque puede ser muy difícil, complejo. Sí, pues, entonces, lo mejor, yo sí la recomiendo, pero cuando ya tenemos más experiencia, más que nada, yo diría que funciona más la no relacional en empresas y cosas más profesionales. No, vaya, es muy interesante el saber Claro, cómo claro, funciona todo esto, claro. ya que, pues, queramos o no, es importante. Sí, Es exacto. muy importante. Claro. Pero, pues, esto fue muy importante y muchas gracias. Un placer. Ahora vamos a hablar sobre, ahora que ya hablamos de las relacionales y de las no relacionales y sabemos las diferencias entre cada una, también hablaremos sobre otro tipo de bases de datos, que son las bases de datos distribuidas. La que nos explicará esto es mi amiga Marichuy. ¿Cómo estás, Marichuy? Hola, muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Mira, te voy a decir cómo se reflejan las bases distribuidas. Ok. Se recopila a través de los... Mira, te voy a platicar qué es la base de datos distribuidas. Se refiere a la réplica de datos. Tú me entiendes, ¿no? Diversos datos, Sí. como la base de datos y todo eso. Ok. También se reflejan múltiples servidores. Esto ayuda a que se eviten los fallos Claro. y tenga más equilibrio en la carga. Ok. En pocas palabras, haz de cuenta que tú ya tienes tu base y de tu base, cuando la quieres pasar a otra, la pasa más igual como tú la tienes, pero más equilibrada Claro. y eso hace que se convierta nada más en una base. Ok. Y dime, ¿cómo es que este tipo de base de datos funciona? Pues mira, esto se usa para dividir los datos, recopilarlos para garantizar pues su disposición para que esté perfecto y la coordinación
para que tenga coordinación entre uno y otro. Mira, amiguito, las bases de datos, que la base de datos, bueno, la base de datos distribuidas, ¿sabes cómo se divide? No, ¿cómo es que se divide? Pues mira, se puede fragmentar en formas horizontales. ¿Y qué me refiero con horizontal? Por las filas. Las filas son las horizontales y las verticales son las columnas, amiguito. Oh, ok. ¿Y para qué se utilizaría este tipo de diseño en una base de datos? Pues mira, esto ayuda a la escalabilidad para poder manejar grandes volúmenes que hay en los datos, en los datos que tú creas. También te puede ayudar con la alta disponibilidad para algunos medios si te llega a fallar. Ok. Y te ayuda a mejorar el rendimiento. Entonces, básicamente, estas bases de datos nos ayudan con cosas bastante grandes, ¿no? Con datos de volúmenes muy grandes, como por ejemplo el presupuesto que gana una empresa por quincena, ¿no? Te ayuda a mejorar todas tus bases de datos y la convierte en una sola red. Oh, vaya. Y, por ejemplo, otra cosa que quería preguntar, esta base de datos, ¿cómo? Y por